Buenas a todos y bienvenidos a Astro Android a la review final del Xiaomi Redmi 4A. Tras una semana de uso, creo que ya puedo hacer un análisis completo de lo que nos ofrece el terminal más económico de Xiaomi y mostraros sus puntos fuertes y sus puntos débiles, para que seáis vosotros los que decidáis si merece la pena o no. Como ya comenté ligeramente en el unboxing, las comparaciones son odiosas, y es que estéticamente, aunque el terminal no está mal considerando el precio, si lo ponemos al lado de su hermano mayor, el Xiaomi Redmi 4 Pro, no tiene nada que hacer. Es un terminal con una pantalla de 5 pulgadas con cuerpo unibody acabado en plástico, cuando el estándar a día de hoy suele ser acabado metálico, pero hay que reconocer que está bien construido, no hay ningún crujido, ni ninguna parte que se mueva, ni absolutamente nada. Xiaomi mantiene el estándar de calidad alto en este sentido, pese a recurrir al plástico como material de construcción. Un punto que personalmente no me ha gustado mucho han sido los colores, ya que mientras para el Redmi 4 y el Redmi 4 Pro tenemos los habituales plateado, gris y oro, para este Redmi 4A tenemos únicamente el oro o el oro rosáceo, que es el que yo tengo. Dos colores más destinados, diría yo, para el mercado femenino. Y aunque con una funda se arregla, no nos queda otra que tener un frontal blanco, y a algunos nos gusta tenerlo en negro, sobre todo en los Xiaomi, para poder disimular estos marcos negros que no quedan muy bien. Y hablando de marcos, pues qué decir de los de este Redmi 4A, se ven bastante bien, y es que como podemos ver tenemos aquí una línea negra que rodea toda la pantalla del terminal y que se nota bastante, sobre todo porque hace contraste con este frontal blanco. Luego aparte no tenemos los bordes 2,5D de la pantalla, ni tampoco tenemos mucha curvatura en la parte trasera, por así decirlo. Se puede decir que el terminal es un poco cuadrado en este sentido, pero su agarre no es malo, es correcto, pero tampoco es tan cómodo como puede ser el de los terminales más redondeados. En la mano, eso sí, se nota ligero, y es que al estar construido en plástico ayuda mucho en el peso, ya que apenas llega a los 135 gramos, con unas medidas de 13,95 centímetros de largo, 70,4 centímetros de ancho y un grosor de 8,5 milímetros. En cuanto a conexiones y demás no tenemos novedades, todas colocadas siguiendo el patrón habitual de Xiaomi, con el jack de 3,5 y el sensor de infrarrojos en el marco superior, el puerto micro USB y el micrófono en el marco inferior, las botoneras en el marco derecho, con el botón de power debajo de los botones de volumen y con la bandeja para las tarjetas en el marco izquierdo, en la que como siempre pues podemos meter hasta dos tarjetas, ya sean dos tarjetas SIM o una tarjeta SIM y una tarjeta micro SD. Donde sí tenemos cambios es en la parte trasera, ya que no tenemos sensor de huellas, una característica que casi todos los terminales incluyen a día de hoy, y la cámara la tenemos aquí, en la esquina, junto con el flash LED. Los altavoces están aquí abajo del todo, justo debajo del logo de Mi. En la parte frontal, arriba, tenemos únicamente la cámara frontal y el altavoz para las llamadas, ya que el LED de notificaciones en este caso lo tenemos como en los Redmi 3, en la parte inferior, debajo del botón central. Lo que se mantiene como siempre son los tres botones capacitivos serigrafiados, pero no retroiluminados. En lo que respecta al hardware, tenemos un hardware modesto pero a la vez interesante, ya que aunque en la pantalla IPS de 5 pulgadas nos quedamos con resolución HD y a la memoria RAM en 2 GB, en procesador por ejemplo tenemos un Snapdragon, algo poco habitual en los terminales cuyo precio no pasa de los $100, y es que este Redmi 4A viene con el nuevo Snapdragon 425, acompañado de la GPU Adreno 308. En potencia se queda un poco por debajo de los Redmi 3S o del propio Redmi 4, por ejemplo, ya que todos montan el 430. Pero también este 4A es más barato y es más nuevo respecto a los Redmi 3, con lo cual obtendremos actualizaciones durante más tiempo. Además de que al contar con el Snapdragon 425, que es de nueva generación, también contamos con un procesador más eficiente, con lo cual lo que perdemos en potencia lo ganamos un poco, por así decirlo, en autonomía. De memoria interna tenemos 16 GB ampliables mediante tarjeta microSD y de batería tenemos 3120 mAh, siendo así el único en no contar con los 4000 mAh que caracterizaban hasta ahora a esta familia de Xiaomi. Aunque su capacidad se ha visto reducida, su autonomía sigue en la misma línea que sus predecesores, ya que como podéis ver yo por ejemplo le he llegado a sacar 10 horas de pantalla, aunque eso sí, con un uso ligero sin meterme a juegos, y luego con un uso normal, el que yo le doy a todos los móviles más o menos, le he llegado a sacar 6-7 horas de pantalla, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que tenemos una batería de 3120 mAh. Me lo esperaba peor, la verdad. Luego, como cámara principal, tenemos una cámara de 13 megapíxeles con flash LED, acompañada por una cámara frontal de 5 megapíxeles. Respecto al software, nos llega ya con MIUI 8 basado en Android 6.0, habiendo ya disponible una ROM global de Xiaomi para este terminal. El problema, como viene siendo ya habitual con Xiaomi, es que los terminales llegan con ROMs falsas, y el Redmi 4A no va a ser menos en este caso, con lo cual hay que hacer un proceso para cambiar la ROM, ya sea a una ROM oficial como la ROM global o a terceras partes como Xiaomi EU, por ejemplo. Pero es eso, es importante cambiarle la ROM, para lo cual os dejo aquí un enlace para el tutorial que yo tengo sobre cómo cambiar la ROM en nada, 15-20 minutos se puede tener hecho.
En cuanto a la pantalla, como ya comenté, el tamaño lo mantenemos en las 5 pulgadas y la resolución se queda también en HD, con lo cual en esto no hay avance respecto a las versiones anteriores de este teléfono. El brillo máximo de la pantalla se queda un poco justo para uso en exteriores, pero luego por otro lado los colores de la pantalla son bastante buenos. Pasando a los altavoces, pues estos suenan bastante bien, tienen un volumen decente y de calidad no van mal, aunque si subimos bastante el volumen, el sonido tiene un toque un poco metálico. Como siempre os voy a dejar aquí un vídeo para enseñaros un poco ambos apartados. Our team is the elite of the elite. We're the heart and soul of this very beach. We protect what other people don't want to protect. And we go above and beyond. If you want me, you can have me. Some other time. We're staring into the abyss here. City Council's already cut our funding. It's up to us to restore the Baywatch brand. I'm Matt Brody, ready for duty. Did you just look at my boobs? You should look at my face. I'm trying, but it's so close to your boobs. Ha. This is the guy you think is a good PR opportunity for us. Do some shots! He's reckless. With 2 gold medals. How many gold medals do you have? Probably 0. Respecto a la conectividad, aquí tenemos que hacer la aclaración entre la versión normal y la versión global de este terminal, siendo la única diferencia que la versión global tiene una banda de 4G+, la banda 800. Con la versión normal tenemos las bandas 1800, 1900, 2100, 2300, 2500 y 2600 para el 4G, con las bandas 1900, 2100, 850 y 900 para el 3G. Tenemos también Bluetooth 4.1 y los sistemas AGPS, Beidou y GLONASS para el GPS, además del sensor de infrarrojos que ya es símbolo característico de Xiaomi a estas alturas. La falta de sensor de huellas es un punto que pesa bastante sobre este terminal, ya que como mencioné antes, ahora mismo casi todos los terminales, aunque sean de esta gama baja de precios, están incluyendo un sensor de huellas, mejor o peor, pero lo incluyen uno. Entiendo que Xiaomi no lo haya incluido para reducir el precio sin bajar en otros aspectos, pero bueno, es una ausencia que hay que mencionar. Mi experiencia esta semana con el terminal ha sido positiva en cuanto a uso básico del terminal, y con esto quiero decir, el terminal no se me ha hecho incómodo de usar pese a no tener los bordes curvados, en llamadas tanto los altavoces como el micrófono funcionan sin problemas, la cobertura me ha funcionado bien siempre pillando 4G de forma constante, y para tareas básicas, mensajería y demás el móvil funciona como un tiro. Ahora bien, en potencia se me ha quedado un poco corto para mis vicios en algunos juegos potentes, y la cámara también se me ha quedado un poco corta cuando he querido hacer una foto un poco mejor de lo normal. Definitivamente el Xiaomi Redmi 4A es un buen terminal, pero es un buen terminal de gama baja o media baja como mucho. No es rival para modelos de más presupuesto dentro del segmento de las 5 pulgadas como su hermano mayor el Xiaomi Redmi 4 Pro. En cuanto a mis puntos positivos y negativos, el primero de los positivos va a ser el precio, ya que estamos hablando de que es un terminal que podemos encontrar rondando los 90 o 100 dólares, siendo de lejos el terminal más barato que Xiaomi ha sacado al mercado y siendo uno de los pocos terminales, si no el único, que ahora mismo no estoy seguro, que está por debajo de los 100 dólares y que cuenta con un procesador nuevo de Qualcomm. Como segundo punto positivo me voy a quedar precisamente con lo que acabo de comentar, el procesador. Sí, supone un paso hacia abajo en cuanto a potencia al bajar al 425, pero seguimos teniendo una CPU fabricada por Qualcomm, algo que prácticamente ningún terminal por debajo de los 100 dólares puede decir. Y por último, como tercer punto positivo, me quedo con la batería, que pese a bajar a los 3120 mAh sigue sacando unos consumos muy buenos, con lo cual podemos decir que mantenemos la autonomía de las versiones anteriores pero reduciendo el peso del terminal. Para puntos negativos el primero va a ser pues precisamente lo que os comentaba hace no mucho, la falta de lector de huellas, que es que a día de hoy ya es necesario tener un lector de huellas en todos los terminales. Mi segundo punto negativo son los colores, y no hablo de los colores de la pantalla, sino de las opciones de color que nos ofrece Xiaomi para comprar el terminal, o bien dorado o bien rosa dorado, que no son del gusto de mucha gente, yo incluido, y no le veo mucho sentido no ofrecer opciones de color más tradicionales como el plateado o el gris. Por último, como punto negativo, voy a ir con un poco la estética en general del terminal. El color no ayuda en absoluto, pero creo que Xiaomi podía haber hecho este terminal un poco menos gama baja si hubiese disminuido un poco los marcos, redondeado un poco los bordes, detalles, pero que al fin y al cabo diferencian un terminal más allá de lo que dicen las hojas de especificaciones. Y bueno, yo con esto voy a ir dando ya por finalizada esta review del Xiaomi Redmi 4A, un terminal muy competente para la gama de precios en la que se encuentra, pese a todos los fallos que he podido mencionar. Pero es que es eso, es un terminal destinado a usuarios básicos y con un precio muy competitivo. En los próximos días prepararé una comparativa entre este Xiaomi Redmi 4A y su hermano mayor, el Xiaomi Redmi 4 Pro, que todavía tengo por aquí.
para ver en qué se parecen y en qué se diferencian estos dos nuevos terminales de Xiaomi. Es evidente que el Xiaomi Redmi 4 Pro va a ser superior a este, el propio nombre lo dice, pero lo que quiero comparar y que la gente pueda ver es si merece la pena el sobreprecio del Xiaomi Redmi 4 Pro o con el Xiaomi Redmi 4A puede ser suficiente. Así que ya sabéis, si no queréis perderoslo, no olvidéis de suscribiros al canal. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.